intelectuales de la Edad de Plata. Y sinceramente, pues hasta el siglo XXI, prácticamente no se era consciente de que en esa generación, en esa generación juvenil, veinteañeros, ¿no? Veinteañeros de los años 20, hubiera también mujeres. Bueno, entonces esta historia empieza a cambiar, de repente, bastante de repente. La investigación española se fija que enfrente, en realidad no junto, enfrente prácticamente de ese edificio que hoy todavía se conserva, y se conserva para lo mismo, la Residencia de Estudiantes de Madrid, porque enfrente había la sección femenina de ese grupo, el grupo femenino de la Residencia de Estudiantes. Se le conocía con el nombre de la Residencia de Señoritas, abrió un poco después. La Residencia de Estudiantes abre en el año 10, la Residencia de Señoritas abre en el año 15. Y como antes se dijo, es que hasta el año 10 las mujeres estaban legalmente imposibilitadas, había una prohibición que les impedía acceder con normalidad a la educación secundaria. Y no podían ni siquiera cuando decir, he dicho bien, la secundaria, es decir, no podían oficialmente ni siquiera estar en el bachillerato. Oficialmente podían hacerlo como alumnas libres, ¿vale? Y también podían hacerlo de una forma muy extraordinaria si pedían un permiso personal a las autoridades, y las autoridades le concedían a esa niña matricularse en el bachillerato o matricularse en la universidad si la bachillera seguía para adelante, pero era un permiso que se le daba a ella. Por eso no es bulo, es verdad, esa escena novelesca, pero es que es cierta, de algunas de estas mujeres estudiantes que se disfrazaban de varón para entrar en las aulas universitarias, pasar desapercibidas y sentarse con su compañero. Es que realmente la asistencia al aula estaba prohibida para las mujeres. En 1910 se levanta la prohibición, pero eso no hizo que las mujeres entraran en tropel, porque había otra cosa que era mucho más difícil que cambiar que una ley, que era el tabú social. Las mujeres que supieran, las mujeres literatas, que se les decía, las mujeres que tuvieran estudios, estaban muy mal vistas socialmente, eran como una perversa. Entonces, claro, las familias no querían eso. ¿Por qué? Pues porque luego su vida cotidiana se iba a ver muy dificultada. Era muy difícil que luego le saliera novio, que como se decía, ¿no? Era muy difícil el regreso a su pueblo, a sus lugares de origen, porque se quedaban como desclasadas. Esa era la situación. Entonces, una cosa es que la ley ya lo permita, en el año 10 lo permite, y otra muy distinta es que empezar a ver la palabra mágica de antes, cierta normalidad. Eso se va logrando muy poquito a poco. Y de hecho, cuando abrió la residencia, en el 15, abrió una residencia pensando que a lo mejor las españolas no iban a estudiar porque ¿dónde se iban a quedar? En las universidades, ¿no? Claro, no había una institución pensada para eso. Bueno, pues abrimos una residencia para que se puedan quedar, y resulta que abre la residencia y hay 3 estudiantes. No era algo que era tenía que ser una persona, una joven muy valiente, tenía que ser una joven muy aventurera, esa es la palabra, para dejar sus capitales de provincia o sus pueblos y pensar que se iba a ir a estudiar a una universidad. En España entonces había muy pocas universidades, Extremadura no tenía ninguna, Andalucía solo tenía 2, Sevilla
y Granada. Castilla, lo que hoy es Castilla-León, tenía dos, Salamanca y Valladolid. Las jóvenes en Extremadura pues no iban a ningún sitio. Pero bueno, ya cuando empezaron a ir, pues se crea este centro para darles una vida segura, porque a los padres lo que les preocupaba era, igual que ahora, pero mucho más, que sus hijas estuvieran seguras allí donde fueran, y más en una gran capital, en comparación con un pueblo como Villafranca, que en ese momento, ¿no? Bueno, la generación de plata empieza a tener nombres femeninos, como os han explicado en literatura. Aquí tenemos puestos, ¿por qué he puesto las profesoras? Bueno, porque Maruja Mayo y María Zambrano, dos de las mujeres de plata, fueron profesoras de la residencia. Y aquí me paro. Y os voy a pedir la intervención. Una residencia es un colegio mayor, igual que, o una residencia universitaria. Hoy utilizamos las dos palabras, residencia universitaria y colegio mayor, ¿vale? ¿Y qué es lo que hay aquí? Venga, hablad, que me estoy aburriendo de escucharme a mí misma. ¿Qué es lo que espera una y uno que haya en una residencia universitaria? Venga, venga, si aquí no pasa nada, estamos todos conversando. ¿Qué es lo que hay? Seguro que tenéis algún hermano. Habitaciones. Habitaciones, obviamente, en una residencia uno va allí a vivir. Lo más obvio, pero era muy importante, porque la residencia de señoritas tenía habitaciones con dos cosas que no había en las casas, con calefacción y con baño. La normalidad. Dos grandes logros, tenía habitaciones con calefacción y con baño. Un lujo asiático en esa etapa. ¿Qué más? Y decían ellas, baño con agua caliente. Es que muchas hasta entonces habían tenido que sacar el agua del pozo. Eso está a la vuelta de la esquina. Más cosas, habitaciones, comedores. ¿Qué más? ¿Qué puede haber? Gente de su edad. Gente de su edad también estudiando lo mismo. Fundamental. Otros jóvenes como ellas y ellos, fundamental, porque ahí es donde se hacen grandes amistades en muchas ocasiones para toda la vida. Y luego, ¿qué instalaciones puede tener? Un comedor, gimnasio, ya nos animamos, gimnasio, comedores, ¿qué más? A veces hay salón de actos, ¿qué más? Piscina, entonces no había piscina, pero sí había centros de deporte. Laboratorio, puede que tenga un laboratorio, y algo fundamental que veo que no pisáis mucho. Biblioteca, ¿vale? Biblioteca. Esta tenía laboratorio, no tenía piscina, tenía campos de deporte, y algo importante, y es que tenía esas zonas de convivencia que por ahí dijeron. Y luego, algo más. Tenía un salón de actos, antes se dijo, en la residencia presentó Federico García Lorca su libro de poemas. No estaba ni siquiera publicado, eran los poemas que luego iban a ser su libro Poeta Nueva York. Pues lo que pasaba en la residencia y en la de estudiantes también, en las dos, era que la enseñanza en la universidad se llamaba la Universidad Central. En Madrid solo había una universidad, se llamaba la Universidad Central. La enseñanza en la universidad tenía muchos déficits, tenía muchas carencias. Entonces, para mejorar la situación, pues en la residencia, en las dos, la de estudiantes también, se daban clases, hoy lo que entenderíamos hoy como clases complementarias, ¿vale? Clases complementarias. En la residencia fueron muy importantes esas clases complementarias,
porque eso la hacía ser muy moderna, porque no había en España esas clases. ¿Qué eran? Pues por ejemplo, gimnasia rítmica. Es que en ningún centro en España no había gimnasia rítmica. Pues por ejemplo, clases de idiomas. Eso definía a la residencia de señoritas. Las chicas estudiaban con mucha normalidad, inglés, francés y alemán, lo que quisieran, y eso les permitió algo que luego hoy nos parece muy normal, otra normalidad, pero que entonces era absolutamente extraordinario, que era viajar. Es que sabían suficientemente idiomas como para viajar. Este libro se podía haber llamado Las mujeres viajeras. De hecho, el último capítulo se llama Grandes viajes. Y es que eran mujeres que entendían que el mundo era mucho más que España, para eso aprendían idiomas, y en realidad en la residencia de estudiantes y en la residencia de señoritas eran casi los únicos sitios donde se podía aprender bien idiomas, porque tenían profesoras y profesores extranjeros. Luego era una residencia con su centro deportivo y demás, y con sus comedores. De hecho, vamos a hablar de las dos cosas, pero que además tenía un laboratorio para estudiar ciencias, porque en la universidad había laboratorios, pero solo admitían a los chicos. Las mujeres no podían hacer las prácticas de sus empresas, de sus carreras, entonces por eso se les abrió un laboratorio. Había un centro de idiomas y había un centro para dar clases de gimnasia y de gimnasia rítmica. Entonces eran muy buenas deportistas. Hemos dicho que algunas de las profesoras, Maruja Mayo y María Zambrano, pues son parte de la generación del 27, y entre las estudiantes también hay parte de la generación del 27. Aquí tenemos a Carmen Conde, una foto y una de sus obras. Aquí tenemos a otra de las mujeres de la generación del 27 que estudia en la residencia de Tejero. Dice ahí que era muy extravagante, que se pintaba las uñas de negro, que fumaba en boquilla. Bueno, es un autorretrato, la tenéis ahí. Y luego ella en su estudio. Pues sí, era lo que entonces, como ahora, a la gente joven le gusta ser diferente. Ella era diferente, pero en la España de esa época, o el marco de la residencia, le permitía ser diferente con normalidad, sin que eso fuera una catástrofe para su familia, ¿vale? De hecho, pues, tuvo ese reconocimiento y hoy una de las mujeres recuperadas para la historia de la Edad de Plata. Y Elena Fortún, que creó un personaje, os recomiendo, un personaje de libro que se llamaba Celia, y Celia es como Mafalda, es una niña que mira el mundo, y los libros de Celia comentan, en una serie de libros, pues va comentando cómo era el mundo a través de los ojos de Celia. Es como una tira gráfica, como un cómic, Y luego hace ese libro que yo lo recomiendo a mis estudiantes de máster, que cuenta, son pequeñas entrevistas, no son cuentos, son entrevistas que ella hace en esos años, en el 30 y en el 31, a los niños que trabajan. Esa era la normalidad. Los niños que trabajaban en los años 30 y 31, porque era lo normal. Lo extraordinario era ir al colegio, lo normal era trabajar. Y entonces le hace una serie de entrevistas que publica cada semana en un periódico, y luego las recopila todas y hace el libro, lo que cuentan los niños trabajadores. Realmente, bueno, yo lo leemos en mi clase de máster. Dos notas más. Cuando esto está sucediendo, dos notas, ¿no?
Pues aproximadamente 2/3 de la población española es analfabeta, no sabe escribir o leer. Miradlo, Extremadura está en un 64%, ¿no? Andalucía en un 66%, la cota máxima es Murcia con un 70%. Esto es terrible, era una enfermedad de un país. ¿Cómo no iba a haber desastres sociales, políticos, corrupción, con un 65% de la población que no sabe leer ni escribir? Las personas desinformadas son las personas más manejables del mundo. Y hoy lo sabemos, porque hoy estamos viviendo una situación distinta, porque es otro momento, pero que tiene algunos parecidos. Bueno, frente a eso, pues, como si dijéramos, el gran programa de la República, el gran proyecto de la República fue crear escuelas. Y ahí tenéis pues, un poco el progreso de las escuelas que se van creando en un tiempo muy corto. En un tiempo muy corto, porque pensad que desde el final del 36, mitad del 36, pero las escuelas siguieron haciéndose al principio, pues este país está en guerra. Entonces la República en paz es muy corta, del 31, digamos, al 36, pues se hacen decenas de miles de escuelas, con la idea de integrar a la mayoría, no a la mayoría, al mayor número posible, que fuera posible. El programa se hizo con mucha intensidad, pero como digo, fue corto, porque la República fue corta, ¿no? No entro ya más en números, vamos rápido. Quiero detenerme aquí. Esto es un libro de un pedagogo de la Institución Libre de Enseñanza, que se llama Luis Bello, y viajó, me paro, antes he ido corriendo y me paro, porque os voy a leer 2 textos. Y viajó por las escuelas de España, es decir, viajó como estos programas que ahora hay en la tele, si habéis visto alguno, que es un país para comérselo, ¿no? Que van de región en región diciendo cuáles son los platos típicos de cada pueblo, igual, mochilero de entonces, pero para ver cómo eran las escuelas. Ese es el libro, El viaje por las escuelas de España. Pues cuando yo hacía la tesis, recopilé las escuelas de Extremadura y la editorial regional sacó ese libro de Luis Bello por las escuelas de Extremadura, ¿vale? Y os cuento esto de Villafranca. Villafranca, ciudad próspera con cerca de 13.000 habitantes, más o menos como ahora, con 10 abogados, con 8 médicos, 2 bancos y 3 banqueros, 7 fábricas de aceite, 32 prensas de aceite y molinos, ¿no? 22 cosecheros de vino, 6 exportadores internacionales, 7 fábricas de abonos químicos, 7 talleres de bordados a mano, 10 modistas, 12 fábricas de caramelo, 2 librerías y 2 imprentas. Eso entonces era un pueblo muy rico. Cuenta solo con 3 escuelas de niños y una de ellas recién creada. Un pueblo con mucha riqueza y 3 escuelas de niños. En el convento de Santa Clara, hoy ha desaparecido, el convento de Santa Clara estaba en lo que hoy es el parque, delante de la iglesia del Valle. En el convento de Santa Clara estaba desamortizado, ya no era convento, era un sitio con escuela. Hay 2 clases desde 1840. El material y el decorado, quizás también el suelo y hasta el aire que se respira, son de esa misma fecha. Es decir, que es una forma de escribir, ¿no? Desde 1840, entonces no se había cambiado nada, ¿eh? Se pone allí la escuela y todo sigue igual, como congelado tiempo atrás.
hay una capilla inmensa que está transformada en aula, ¿no? Y tiene, por tanto, el aula una cúpula por donde puede volar el pensamiento de los chicos detrás de las moscas, hasta perderse en lo alto, ¿no? En esta clase, dice él, adivino la palmeta, las correas, las tablas agujereadas, veo la humedad y los ratones. Bueno, aquí enseña don Manuel García a un centenar de niños que asisten con intermitencia. La otra escuela es más oscura, más triste todavía, una ratonera también. Esa era la enseñanza de Villafranca de los Barros cuando escribe este texto Luis Bello, que es exactamente el año 1927. Ribera del Fresno, porque aquí hay niños de Ribera. Ribera del Fresno, Casas Blancas, encaladas de arriba abajo, del zócalo al tejadillo, blancas las portadas, blanco el escudo y el gracioso remate barroco que da gran dignidad arquitectónica a esta casa. A él le encantó la arquitectura de Ribera. Calles limpias, adornadas de su propia blancura. Un maestro tiene 110 niños matriculados, pero solo asisten la mitad, de forma intermitente, de manera que nunca tiene a los mismos sentados delante. El otro tiene 167 matriculados. Bueno, estas eran las escuelas. Y contra eso, o mejorar eso, es lo que quiere ese programa de escolarización de la República. Pero la República necesitaba maestros, maestras y profesoras y profesores. Y en parte eso es lo que tenía que hacer la residencia de señoritas, formar a esa gente que fueran luego a los pueblos a enseñar, ¿no? Dije que la residencia de señoritas, que yo había hecho ese trabajo con las cartas. Bueno, vamos a ver cómo son las cartas. Esta es la residencia de señoritas. El despacho de la directora, que era doña María de Maeztu, y cómo es hoy. Ese chalet en el centro de Madrid no está mal, es bonito y sigue siendo así. Es una, ¿cómo diría yo? Es una sorpresa encontrar que no han tirado el edificio para hacer una torre de apartamentos. Es realmente una sorpresa. Bueno, yo creo que fue la sorpresa lo que hizo que me pusiera a escribir sobre eso, que había perdurado. Creo que había que contar por qué había perdurado. Y ahora vamos a las cartas. Estas son las cartas. Os he fotografiado el papel en el que están. Hay que acostumbrarse a ese papel y a esa letra. Y os escribo pues de cosas que nos parezcan muy complicadas, porque en las cartas lo que hablan es de la vida normal y corriente. Y la vida normal y corriente pues va de qué comemos, qué nos gusta, qué no nos gusta, ¿no? Y ahí tiene esa carta. Bueno, estas son una carta sobre las comidas, y le dicen pues eso, que la directora le dice al padre de esa chica, pues no se preocupe, su hija ya está mejor y está más restablecida, pero no le gusta la leche. No podemos convencerla de que tome leche, así que reconvéngala. Reconvéngala quiere decir, ríñale y dígale que tome leche. Pues es que esa es la vida cotidiana, de eso hablan las cartas. En la otra, pues aunque hoy nos parezca muy normal ser vegetariano, en esa época puede parecer extraordinario, pero tampoco lo era. Una joven en 1915 escribe y dice, bueno, me he matriculado, me he inscrito en su residencia, pero yo soy vegetariana, ¿va a suponer un problema? Entonces pues se les contesta, pues no es un problema, y ya está. Dice, aunque soy vegetariana a media porque tomo huevos y pescado, pensé yo, bueno, tampoco era tan vegetariana, pero en fin, lo que quería decir es que no tomaba carne. Bueno, pues las cosas que hoy nos parecen normales ya estaban en la residencia, y las cartas hablan de eso. Estas chicas hablan también de otras situaciones
a ver, ¿cómo os digo? De otras situaciones muy reales. Y es que algunas familias querían mandar a sus hijas, pero no tenían suficiente dinero, porque mandar a una hija entonces a estudiar a Madrid pues no estaba al alcance de la mayoría, era una minoría la que podía hacerlo. Eso hay que ser claro. Pero la residencia era muy consciente y hizo un gran esfuerzo para que no fuera así, porque no podía ser un centro para niñas ricas. Entonces inventa un sistema de becas, igual que cuando hoy hay que solicitar una beca. Pero entonces el Estado no se preocupaba tanto, y es la propia residencia la que inventa un sistema de becas para que las niñas, las jóvenes pudieran estudiar allí. ¿A cambio de qué? Pues esa era una escuela para la vida, porque en esta vida las cosas no se dan a cambio de nada. Entonces el Estado no tenía impuestos para invertir en eso. ¿Y a cambio de qué? Pues a cambio de que estas jóvenes ayudaran en la residencia. ¿Y qué es ayudar en la residencia? Pues hemos dicho que la residencia tenía servicios, bibliotecas, centros de deporte, laboratorios. Pues entonces podían trabajar atendiendo esos servicios, la secretaría, la biblioteca, el laboratorio y la biblioteca, abrir unas horas, dar los libros, atender a las mesas de lectura, y con eso pues podían vivir en la residencia con mucha normalidad y además en el mismo plano que las demás. Y es tan importante como que Victoria Kent, que es probablemente la residente más conocida, estudió así. El padre de Victoria Kent era sastre. Un sastre no podía pagar fácilmente tener una hija en la residencia. Y lo hacían pues porque Victoria Kent se compromete, como otras, no solo ella, a atender la propia biblioteca por las tardes. Por la mañana iba a la universidad, por las tardes atendía la biblioteca. Y así se va solucionando. Bueno, a mí me encanta hablar de Concha Barrero, porque Concha Barrero era una joven que hasta 1915 vivía en Almendralejo, ahí al lado. Y su padre dice en esta carta que no era un propietario agrícola, como pudiéramos haber pensado. Su padre era un empleado de un almacén de embutido y por eso necesitó una beca. Y decía, mi posición económica es la de un modesto empleado que gana un sueldo que puedo calificar de bastante para sostener las necesidades ordinarias de mi familia, compuesta de mi esposa y quedaron parados, y 4 hijas. Esto es como la fábula de a un general sevillano 7 hijas le dio Dios, ¿no? Pues 4 hijas, entonces, y 4 hijas. De tal sueldo he podido a duras penas ir sufragando los gastos de la carrera de magisterio, porque ella cuando se va a Madrid ya es maestra de la carrera, ¿no? Haciendo el sacrificio en vista de las buenas disposiciones que siempre observé en Concha y pensando que era y es por hoy el único patrimonio que puedo dejarle en herencia. Él era consciente de que con 4 hijas, un empleado, tenían 2 opciones en la vida. La normal, casarla. Y eso les quitaba toda la libertad de elegir, porque se tenían que casar por obligación, con el primero que le dijera guapa por la calle. Y el padre no quería eso para sus hijas. Y entonces esta, que veía que era despierta, pues hace un gran esfuerzo, pero no puede hacer un esfuerzo tan grande como para mandarla a Madrid. Por eso habla y pide una ayuda económica. Y a Concha Barrero se le dio esa ayuda económica y estudió en la Escuela Superior del Magisterio, que no me voy a detener en explicar lo que es, pero sí me voy a detener en explicar que con el tiempo ella fue profesora de primaria en Villafranca, por eso la he sacado, y se casó aquí con un maestro. Y bueno, con el tiempo pues logró estar de directora en un centro ya graduado en Almendralejo. Era una niña como vosotros y como yo cuando me fui a estudiar.
y logra su sueño, la Escuela Superior del Magisterio, y luego, bueno, pues como ella tenía esa vocación de la ILE, la revolución educativa no hay que hacerla solo en Madrid, hay que hacerla en los pueblos. Pues termina en Extremadura, con una enseñanza distinta a la de ese maestro que tenía 167 alumnos en la calle, en la escuela de Rivera, ¿no? Bueno, esta, pues es que la vida no era solo estudiar, sino que también era divertirse. Hoy, en parte, nos vamos a estudiar para divertirnos, disfrutar de la ciudad. En la residencia de señoritas había dos grandes bailes. Uno era el baile de carnaval, ahí están disfrazadas, y el otro era algo que todavía existe, la fiesta de la primavera. Pero tenemos que pensar en esa época y a los padres les preocupaba mucho, no sé cómo voy de tiempo. Voy bien, bueno, a los padres les preocupaba mucho, no fuera a ser como ahora que la niña se pierda, ¿no? Por eso de las fiestas. Entonces, pedían el permiso, es decir, los padres le tenían que dar el permiso por escrito que se entregaba en la dirección para que las dejaran ir al baile, porque los bailes eran mixtos. Era una residencia de señoritas, solo vivían señoritas, pero los bailes eran mixtos, podían entrar compañeros de la universidad o de lo que una estuviera haciendo, del conservatorio, de la escuela de artes, y sobre todo entraban, porque había mucha convivencia, los estudiantes de la residencia de estudiantes, y por eso de allí salieron muchos noviazgos. Y mirad el membrete, que yo ahí no lo puedo ver, pero vosotros ahí lo veis. ¿Quién escribe esa carta para dar permiso a 3 hijas que tenía en la residencia? Un señor que se llamaba, me lo sé de memoria, claro, es que lo he escrito yo, Antonio Muñoz, y que era maestro en un pueblo, en Antequera. Es verdad que era el director de la escuela graduada de Antequera, pero del sueldo de un maestro no se pueden pagar 3 estudios de 3 hijas en la universidad, en la residencia, y también estudiaron con becas. Y lo que dice la carta es que le escribe a sus hijas y les dice, pues, le escribe diciendo que enseñen a la directora el permiso que les da, y además les dice, y no dejéis sola a la señorita María de Maeztu, que organiza el baile, para estar acompañada. Pues eso las anima a que se vayan al baile de carnaval. Como veis, era un mundo bastante parecido al nuestro, porque las personas a lo largo de la historia, los principales sentimientos que tenemos, pues somos los mismos, ¿eh? Ahora bien, se divierten, se preocupan sus padres por la comida. Ahora os digo por qué. También sobre el deporte, hemos dicho que vamos a hablar. ¿Por qué se preocupan por la comida? Pues se preocupan por la comida mucho al principio, porque la residencia abre en 1915, ya os lo he dicho, pero el mundo en 1917, que está en guerra, por si fuera poco, Europa, que está en guerra, por si fuera poco estar en guerra, se produce la epidemia de gripe del año 17, que se nos había olvidado hasta que la epidemia del coronavirus nos la ha hecho recordar. La epidemia de gripe del 17, que era una cosa desconocida, la gripe se produjo por el hacinamiento de los soldados en las trincheras, y se produjo allí. Los europeos dijeron que eso había nacido en España, pero no es verdad. Eso se produjo en las trincheras de donde estaban atrincherados soldados alemanes y soldados franceses, soldados del imperio, perdón, y soldados franceses, y se fue
extendiendo. Se detectó en Estados Unidos porque los soldados norteamericanos también estaban en la guerra y se extendió por el mundo entero. Las cifras a veces no nos dicen nada, pero es que esta gripe se llevó aproximadamente al 7% de la población del mundo. Fue una cosa espantosa. Bueno, pues aún así, claro, las chicas se iban a la residencia y los padres pues se preocupaban muchísimo por su salud porque comieran bien, porque el mundo estaba en una cosa peor todavía que el coronavirus, con la gripe. Y además la gripe, igual que nos pasó con el coronavirus, tuvo 3 grandes oleadas: el 18, el 19 y el 20. Bueno, de ahí era que se preocuparan tanto de la salud. Pero como digo, eran jóvenes. Es inaudito casi, mirad esta foto, parece mentira, que en esa época las jóvenes tuvieran la opción de jugar al hockey, juegan al hockey, practican esquí, aunque ahí se están tirando por un trineo, y en la otra lo que hay es un torneo de tenis. El campo de tenis estaba en la propia residencia de señoritas, pero el de hockey, que necesitaba mucho espacio, y ya habéis visto que el chalet era pequeñito, no estaba allí, estaba en la residencia de estudiantes. Y sin ningún problema moral, esto era inaudito, pues las chicas iban, ahí las tenéis, a jugar hockey a las pistas que estaban en la residencia de los chicos. Hubo mujeres muy destacadas en ese mundo deportivo y había una joven que primero hizo magisterio, se llamaba Cándida Cadena, y luego se apuntó a hacer medicina en Madrid para ser la primera en España que hizo medicina del deporte. Ella se especializó en algo que hoy nos puede parecer moderno, que es medicina del deporte. Pero luego, ¿a qué se aplicó? Pues se aplicó a hacer una revolución en los colegios, porque consiguió que se incorporara la asignatura de educación física en los colegios y en las escuelas de magisterio. Hizo los manuales, hizo las prácticas, convenció al gobierno de que tenía que incorporar, porque la residencia de señoritas estaba incorporado, pero eso era algo extraordinario, ¿no? Tenía que incorporar, favorecer el crecimiento físico, mejorar las condiciones físicas a través del ejercicio y del deporte. Por eso insistí tanto que en la residencia había campos de deporte y también gimnasia rítmica. Introdujo la gimnasia rítmica, la gimnasia con aparatos dentro de la enseñanza. Y es una revolucionaria por eso, ¿no? Luego hay muchas, ¿no? Pero una persona que me gusta mucho, que se llamaba Antonina Sanjurjo, que era de Vigo y que fue una campeona de hockey, y entonces crea en Vigo, cuando se iban los veranos, pues crea en Vigo, en su pueblo, un equipo de hockey femenino, se llamó Atlántida, un buen nombre. Es decir, que mujeres que habían sido renovadoras siguieron siéndolo, pero su preocupación era, porque era la de la ILE, ¿no? La de la Institución Libre de Enseñanza, que la modernidad, que los logros no quedaran cerrados en Madrid, sino llevarlos a las provincias. Y le escribe esta carta en el verano a la directora, que era bastante estricta. No creáis que la directora consentía todo lo contrario, era una supermandona, ¿eh? Entonces le tenían que pedir permiso. Y le dice: recordará usted que habíamos hablado con don Alberto, que era el director de la residencia de estudiantes, hacer el próximo curso campeonatos de tenis entre las dos residencias, es decir, un campeonato mixto de jóvenes, de chicas y
chicos, de estudiantas y estudiantes. Y nos parece a nosotras que es ahora el momento más oportuno para ir para empezar los entrenamientos. Pero como a nuestro campo, el campo de tenis de las chicas, no han venido nunca los muchachos, y ahí el problema para el que le pedimos permiso, ¿no? Es decir, que les dejara que los jóvenes, los vecinos de frente, fueran a jugar al tenis al campo de las chicas. Además, ya sabe usted que las chicas de casa vamos de vez en cuando a jugar las pistas de tenis de arriba, al campo de hockey de la residencia de estudiantes, de manera, esto era para convencerlas, ¿no? De manera que invitar a los residentes aquí sería la ocasión para corresponder a su amabilidad. Es decir, la tienen que convencer y le dice, vamos a dejar que los estudiantes chicos vengan a jugar al tenis con nosotras aquí para entrenarnos para la liguilla. Y bueno, y así correspondemos, les devolvemos el favor de que nos dejen a nosotros usar su campo. Bueno, pues todo como muy normal, aunque a doña María de Maeztu, que les dio el permiso, pues la tuvieron que convencer escribiéndole varias cartas, insistiendo, ¿no? En fin, la otra parte muy destacada es que estas mujeres, como antes dije, fueron grandes viajeras. Y fueron grandes viajeras porque en aquel momento, y también como una parte de esa reforma educativa, se inventó, esa es la palabra, algo que hoy también es normal, que son los Erasmus. Es decir, que si alguien quiere, puede conseguir una ayuda y la posibilidad de ir a terminar su carrera o hacer el máster en una universidad fuera de España. Estoy hablando de 1915. Es que todo eso se perdió. Y de eso se encargó un organismo que se llama la Junta para Ampliación de Estudios y que hacía lo que su nombre dice, que para ampliar estudios pues concedía ayudas, no era una cosa como el Erasmus de hoy, que es una cosa masiva, porque como digo, el Estado tenía poco dinero, ¿no? Pero fue un logro. Entonces, la residencia de señoritas, tal vez, porque María de Maeztu se llama María de Maeztu Whitney, es decir, su madre era de origen británico y ella era bilingüe con inglés, y entonces, ayudada de otra mujer que es importante para España, pero que la conocemos, la hemos seguido conociendo a través de su marido, que es Juan Ramón Jiménez. La mujer de Juan Ramón Jiménez hoy tiene nombre propio, es otra de las mujeres del 27, que es Zenobia Campurbí. Zenobia Campurbí era de origen puertorriqueño y había estudiado en Estados Unidos porque Puerto Rico era estado asociado, igual que hoy, a Estados Unidos. Entonces, lo normal es que se hubiera quedado a vivir allí, como se quedó a vivir su hermano, que se quedó a vivir en Nueva York, pero ella, por cuestiones familiares, los puertorriqueños y los españoles teníamos muchos ligamentos, mucha conexión, porque hasta el año 98 formaba parte, como Cuba, de España, ¿no? Entonces, pues tenía una parte de la familia que vivía en Barcelona, y ella pues vino a conocer a su familia, y en ese momento pues conoció a este señor tan raro, que era Juan Ramón Jiménez. Mira, y se enamoró de la inglesita, que es como le decía. Bueno, la inglesita, Zenobia Campurbí, era amiga de María de Maeztu, y entre las dos, que eran, claro, todo esto nace de la cabeza de ciertas mujeres, de mujeres como Zenobia o como María de Maeztu, pues nace la idea de que vamos a usar esas becas para hacer conciertos, para hacer acuerdos con el país del mundo que tiene más estudiantes universitarias. Y era Estados Unidos. La universidad en Estados Unidos, en ese momento, cuando en España abre la residencia con 3 chicas, en Estados Unidos casi más del 40%
de los estudiantes que estaban en la universidad eran mujeres. Entonces, pues se les ocurre, ¿dónde van a aprender las españolas otra forma de vivir con más igualdad? Pues vamos a conducir esas becas para que puedan ir a estudiar a Estados Unidos, que también lo hacen porque son revolucionarias, pero hasta un nivel, ¿no? Porque también lo hacen porque en Estados Unidos existían universidades femeninas, solo para mujeres. Tenía la cosa buena de que había muchas mujeres universitarias, pero tenía la cosa menos buena, vista desde Europa, de que muchas de esas universidades, sobre todo las universidades más prestigiosas, Harvard, Connecticut, Pensilvania, tenían centros separados para mujeres. Pero eso, para convencer a los padres españoles, era bueno, porque en esos centros donde iban a ir sus hijas, pues solo estudiaban chicas, y eso a los padres les daba cierta seguridad, ¿vale? Entonces, lo extraordinario no es solo que utilizaran las becas de la Junta para Ampliación de Estudios para estudiar fuera, sino que fueron, de alguna manera, las primeras mujeres que dejaron la Universidad Europea para ir a estudiar a Estados Unidos y aprender allí pues cosas que a lo mejor aquí eran menos normales. Y eso tuvo luego, pues no pensaba decirlo, pero tuvo mucha importancia luego, porque cuando esta historia terminó y muchas de ellas se tuvieron que ir al exilio, las universidades norteamericanas donde habían estudiado las quisieron coger como profesoras. De alguna manera, pues ellas fueron allí para en realidad volver a España, ¿no? Aprender. Cándida Cadenas, que antes os dije que hizo medicina del deporte, estudió en Estados Unidos. Bueno, la idea de ella era pues, aplicar todo eso a España. En algunos casos pues, no pudieron hacerlo porque se tuvieron luego que ir al exilio y fueron profesoras en esos centros donde ellas habían sido estudiantes. Bueno, pues la primera, para que veáis que podemos llegar a todo, es que hay que soñar. Hay que soñar, hay que esforzarse. Esta es una lección de esfuerzo. Como dicen los manuales de autoayuda, querer algo no es suficiente. Los manuales de autoayuda nos dicen querer algo como